con Marlaska y Rendueles. Buenos días, Marlaska, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alsina. Buenos días, Rendueles, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Me alegro muchísimo de veros y de recibiros. No os perdáis la serie documental de Jorge Abad en el podcast, en Onda Cero Podcast, que Provincia es 53, magnífica, la Provincia 53, ya, magnífica. Y que no se sobresalte Edu García, nuestro compañero de deportes, que no nos vamos a meter en su negocio, pero es que queremos escuchar un documento, lo han querido recuperar Marlaska y Rendueles, que se remonta a 15 años atrás, en concreto, pista verano de 2010. Deja seguir el colegiado. No me lo puedo creer, Rubén, vamos, Casillas, Rubén Casillas. Casillas que vuelve a ser santo. Bueno, este es uno de los momentos más emocionantes de la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, que la verdad es que ignoro por completo qué relación tiene con el territorio negro de hoy, pero yo ya lo he puesto. A lo mejor han robado el trofeo, ¿no? Como las cosas de Napoleón. Que ¿no? sepamos hasta ahora mismo, ¿no? La Copa del Mundo no es lo que han robado. Otras cosas sí que han robado, sí. Este era el minuto 61 del partido de la final del Mundial, cuando Iker Casillas hizo una parada milagrosa con el pie. El resto, que diría el cliché, es historia. A Casillas le llamaban el santo por los milagros que hacía en la portería del Madrid de la selección española, y este fue uno de los más sonados, ¿no? Alguna vez hemos hablado del arte o de la imaginación que le echan policías y guardias civiles para bautizar las operaciones que ponen en marcha para investigar a los malos, y es un asunto que da para muchos territorios como este. Ya. Creo que ya sé por dónde vais, pero igual Pues tenéis sí. que concretar. Sí, pues mira, el pasado 16 de octubre, Iker Casillas acudió a la Policía Nacional para denunciar que le habían robado varios relojes de lujo, varios relojes muy valiosos. Los investigadores del grupo de robos y atracos de la UDEP Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, pues tenían que ponerle un nombre a esa operación, y lo tuvieron muy muy claro, porque casi todos son muy futboleros, así que decidieron que era Operación Santo. Pero esta operación muy rápida, porque leí hace unos días que ya habían detenido a 2 personas, ¿no? Por ese robo. Sí, los dos han sido detenidos, acusados, pero la operación sigue todavía. Oye, pero ¿cómo se da cuenta Iker de que le han robado algunos relojes? Porque parece que ha sido un robo poco frecuente, ¿no? Muy poco frecuente, no es un robo al uso. Nadie asaltó la casa de Casillas, que vive solo en un ático a las afueras de Madrid. Nadie forzó puertas ni ventanas, nadie se llevó nada más que los relojes, y ni siquiera se llevaron los relojes, de hecho, o aparentemente. Ajá. Eso es, porque en el cajón del armario de Iker Casillas seguía habiendo 11 o 12 relojes. El problema es que 5 de esos relojes ya no eran los relojes de lujo que él había comprado, que le habían regalado, no eran los auténticos, vaya. Alguien había estado en la casa y le había pegado el cambiazo. Sustituyó 5 relojes buenos por 5 relojes full, 5 relojes de pastel, 5 relojes falsos, de los que se pueden comprar por internet, en algún circuito ilegal o hasta en algún mercadillo. O sea, que los ladrones entran en casa de Iker Casillas, cogen 5 relojes de lujo, los sustituyen por los full, estos que decís vosotros. ¿Y qué sentido tiene esto? Porque no se llevaron los 10 relojes y ya está. Pues a ver, la idea era, suponemos, que Casillas, que no es alguien muy muy experto en relojes tampoco, que no es ningún gran friki de esto, no se enterara, ¿no? O tardará en enterarse lo suficiente. Ya. Las investigaciones de la policía han revelado que todo empezó el pasado mes de mayo, y que hizo un inventario, un book con 10 o 11 relojes de lujo que ha ido adquiriendo todos estos años. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, y algunos además tienen inscripciones personalizadas, ¿no? Iker Casillas campeón del mundo, Iker Casillas número 1, bueno, pues en recuerdo de sus éxitos deportivos. Pidió ayuda a un amigo experto en esos asuntos para hacer ese book, ese inventario de relojes. Incluyeron una imagen de cada reloj con el nombre, la marca, el modelo y el valor estimado en el mercado, aproximadamente un total de unos 200.000 euros. Imprimieron ese documento y Casillas dejó una copia de ese inventario en un mueble de su casa. Y un mes después, en junio, se fue de vacaciones fuera de España. ¿Pero en un mueble dentro? ¿En una carpeta? Eso pudo ser una imprudencia, si lo queremos llamar así, pero sí que fue la razón por la que los ladrones acabaron conociendo ese inventario de relojes. Tuvieron hasta el papel. Claro, la policía comprobó que la puerta de la casa no había sido forzada y que por tanto el autor de ese cambiazo tenía que ser alguien que tuviera acceso a la vivienda, ¿no? Claro. Que pudiera haber visto ese book y que podría haber tenido la idea de pegar el cambiazo. Un amigo, una amiga, no sé, algún trabajador de la urbanización, alguien que hubiera trabajado haciendo alguna reforma, alguna obra allí. Y muy pronto se centran en 2 asistentes que trabajan para Sara Carbonero, periodista y exmujer de Iker Casillas. Los 2 se separaron en 2021 y las 2 trabajadoras se quedaron en casa de Carbonero con los hijos.
Una de ellas, eso sí, sigue yendo cada semana o cada 10 días a arreglar la casa de Iker, con el que tenía muy buena relación. Pero una mujer de la total confianza entonces, de Iker y de Sara Carbonero, que hasta ese momento entonces entiendo que había sido honrada, había trabajado, había hecho lo que le correspondía. Y absolutamente, no tenía mácula, digamos, ¿no? Es Lilian, que es una mujer nacida en Paraguay, aunque tiene nacionalidad española, que trabajaba para Iker y para Sara Carbonero desde el año 2019. Incluso se fue a vivir y a trabajar con ellos cuando Casillas se marchó a Oporto, a Portugal, en el último equipo en el que estuvo a nivel profesional, ¿no? Es una mujer de 40 años que nunca había tenido problemas con la justicia, pero sí que podría haber visto, podría haber cogido, podría haber fotografiado ese book de relojes de Iker, porque había ido varias veces a limpiar el ático donde vive Iker cuando el documento andaba por allí más o menos a la vista. De hecho, Lilian fue un fichaje, tenía muy buena fama profesional. La familia Casillas Carbonero la contrató después de que estuviera trabajando con la familia de otro futbolista, del actual entrenador del Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Y los agentes de UD Central comprobaron su vida. Le pusieron una lupa encima. Estaba casada con un ciudadano español, Juan Carlos, un cincuentón que trabaja como auxiliar de vigilante jurado en la urbanización donde vive Sara Carbonero con sus hijos. Repasaron luego la vida del marido de este Juan Carlos y descubrieron que el hombre sí que había tenido un par de encontronazos con la ley, aunque hacía bastante tiempo, más de 10 años. Y eso ya le coloca entre los sospechosos, claro. Sí que fue un primer buen candidato, pero ya se puso bajo el radar de manera definitiva cuando los agentes descubren que este matrimonio ha movido cierta cantidad de dinero bastante inusual en sus cuentas corrientes, ¿no? Observan además que van a dar un paso extraño, han comprado billetes de avión para Sudamérica, se iban a ir el 25 de octubre hasta allí, hasta América del Sur, y eso sí, los billetes tenían previsto, eran de ida y vuelta, vaya. La asistenta y el vigilante iban a pegarse 3 semanas de vacaciones, iban a empezar por Paraguay, el país donde nació ella. El 19 de octubre, 6 días antes de que se fueran, pasan más cosas, ¿no? Juan Carlos, el marido, acude a una tienda de compraventa de oro y joyas que está en la calle Illescas, en el barrio de Aluche, en Madrid, y lleva allí uno de los relojes de Casillas. El encargado no le compra el reloj como está, imaginamos que porque se huele la tostada, pero sí que acepta desmontárselo y pagarle por las piezas de oro que tenían. El vigilante acepta, el reloj se despieza y le dan 8.000 euros en ese momento. Claro, la policía, cuando hay un robo de estos, lo que hace es rastrear otras casas de compraventa de oro y de joyas que conocen, bueno, porque no son muy exigentes a la hora de exigir papeles, vaya. En una de esas tiendas se recupera uno de los relojes completos, intacto todavía, de Iker Casillas. El ladrón lo había vendido por 18.000 euros. Y al día siguiente, el 20 de octubre, ya detienen al vigilante jurado y a la empleada de Sara Carbonero, a Lilia. Rendueles y Marlas, ¿cómo nos gustan los...? No se me malinterprete, ¿eh? ¿Cómo nos gustan los robos? Sí, bueno, pues ya os anticipo, la semana que viene seguiremos hablando de robos. Ah, muy bien. Muy bien, pues hasta la semana que viene, que tengáis unos días estupendos. Adiós, Luis. Adiós, Gracias. Hasta luego. Adiós. En 3 minutos contamos las noticias de las 12 del mediodía, una menos en Canarias.